Bueno, a ver, mucha atención a lo que les voy a comentar ahorita porque eso sí es un poco técnico y lo van a tener que comprender. Vamos a hablar entonces de los tipos de jurisdicción o de la manera en que se divide la jurisdicción según Cipriano Gómez Lara. En primer lugar, hablamos de la jurisdicción secular o eclesiástica. Jurisdicción secular o eclesiástica. Secular viene de la palabra seculum, que significa siglo, pero seculum, que significa siglo, pero esto no es relevante. Solo para que sepan. Cuando hablamos de la jurisdicción eclesiástica, nos vamos a referir a aquellos conflictos propios del derecho canónico. Y de una manera muy breve, creo que esto ya lo habíamos comentado. ¿Alguien sabe qué es el derecho canónico? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de figuras se regulan ahí? ¿Alguien sabe? ¿Nos escuchan? Las reglas de la iglesia, ¿no? Tiene que ver. Si ustedes se casan por la iglesia, por ejemplo, ¿se pueden divorciar por la iglesia? Sí. Sí, claro que sí. Existe el divorcio canónico. Y hay códigos canónicos también, los códigos canonicis. Y estos divorcios que se dan en el Vaticano son bastante caros justamente porque son divorcios canónicos, divorcios ante las autoridades eclesiásticas católicas y tienen que pedir un permiso especial y una serie de requisitos que establece el propio Vaticano. Por eso es que las propias autoridades eclesiásticas locales lo manejan de esta manera. Hay pocos despachos en derecho canónico en México y no ganan mal porque pues no es tan común este tema. No es el único asunto que se maneja en derecho canónico. No es una rama que sea propia o estrictamente mexicana. ¿Cómo se nombra un papa? ¿Cuáles son las reglas? Y aunque no lo crean, pueden creerlo o no, hay una regulación jurídica hasta de los exorcismos. Entonces, pues ahí se estudian ese tipo de cosas en derecho canónico. Eh, Por ejemplo, una sí, pregunta. adelante. Uh-huh. Por ejemplo, como abogados, nosotros sí podemos llevar un divorcio canónico, o sea, encargarnos únicamente de todo el Es un proceso. trámite, en realidad. Te voy a ser bien sincero. El divorcio canónico es un trámite, pero debes saber con quién y cómo. No es una cuestión que tenga que litigarse. Si hay causales, por supuesto que sí. Pero es una cuestión y es una rama que prácticamente se litiga a distancia, ¿eh? Vamos a hablar de un trámite que se hace de manera internacional, vamos a decirlo así. Ustedes como abogados, si conocen derecho canónico, pues sí, no tendrían ningún problema en tramitarlo, porque pues no es que ustedes lo tengan que tramitar, tendrán que acudir ante la autoridad competente para pedir los permisos competentes, que les den la decisión, si es que ellos a su juicio consideran que sí, ¿no? No es una cuestión tan técnica como el divorcio incausado, entonces prácticamente es un trámite complicado internacional, ¿sí me explico? Y se cobra bien, se cobra bien. Bueno, eso es por lo que se refiere a la jurisdicción secular y eclesiástica. En segundo lugar, tenemos a la jurisdicción común, especial y extraordinaria. Vamos a ponerlo aquí también como especializada. Jurisdicción común, jurisdicción especial y jurisdicción extraordinaria o especializada. Cuando hablamos de jurisdicción común, estamos hablando de un tribunal o de un juzgado que conoce varias materias, ya se los comentaba yo hace un momento. Por ejemplo, los juzgados de lo civil de la Ciudad de México no solamente conocen asuntos civiles, también pueden conocer asuntos mercantiles. Los juzgados de distrito de Jalisco o Guadalajara no nada más conocen asuntos administrativos. Un propio juez de distrito puede conocer asuntos administrativos, civiles, mercantiles, laborales y penales. Así. Depende cómo esté estructurado este sistema, ¿no? Y cuando hablamos de jurisdicción extraordinaria, nos vamos a referir
a situaciones muy concretas, a materias muy concretas. Por ejemplo, esto que les platicaba de la jurisdicción de proceso penal o de proceso de amparo penal, ya son cuestiones muy especializadas. Yo no veo penal, yo solamente me dedico a dirimir controversias derivadas de amparos específicamente penales. ¿Sí me explico? Están especializando a una rama o a un área del conocimiento específicamente concreta. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Tienen alguna duda? Bueno, usted comenta que las especiales están en los juzgados en distintas materias Uh-huh. y la extraordinaria ya no vi, no es, bueno, no entendí esa diferencia entre la extraordinaria Ok, y la si tú hablas de un juez por materia, que conozca alguna materia en especial, puedes hablar en general de un juez familiar, de un juez penal, de un juez civil, puedes hablar de eso. Pero hablar de un juez o de jurisdicción extraordinaria significa hablar de un tema, ni siquiera ya de una materia, de un asunto concreto. Una cosa es un juez penal y otra cosa es un juez de proceso penal federal o de amparo en materia penal. Si te fijas o si encuentras la diferencia, amparos vamos a decir que es algo, más bien, la materia penal vamos a decir que sí, hay una especialización por materia, pero es la materia penal en general. Si hablamos de procesos penales federales de amparo, ya es una figura muy concreta, muy específica. Eso es la extraordinaria o especializada. Se especializa específicamente en esos casos de amparo penal. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Y el común? Ahí simplemente lo podemos dividir por materia. Ah, no, perdón, común. Me estaba diciendo común. El común son juzgados que conocen dos o más materias, que es lo que les platicaba. Por ejemplo, aquí los juzgados de lo civil pueden conocer también mercantil. Oye, tengo un asunto mercantil, pues vas con el juez civil. Tienes que plantear tu proceso con el juez civil. Los jueces de distrito en otros estados que son juzgados federales, también se los comentaba. Hay jueces de distrito que conocen, no una, varias materias. Penal, administrativo, civil, mercantil, agrario, laboral. Imagínese un juez común que conozca de todas las materias. O de muchas materias, si me doy a entender. Sí, profesor, podríamos entonces resumir que el común se especializa en dos o más materias, el especial En una materia. se especializa en una sola materia y el extraordinario en un tema de cierta materia. Exacto, exactamente. Muy bien, así. Está muy bien. Hay un tercer tipo de jurisdicción que es la voluntaria y la contenciosa. Esta palabra contenciosa quiero que se empiecen a familiarizar con ella. Porque, por ejemplo, ya cuando estemos en la última fase del curso, vamos a hablar de derecho contencioso administrativo. La palabra contenciosa viene de contienda. Contienda es un pleito, un litigio. ¿Qué es una contienda? Una pelea, ¿no? ¿Cómo les fue en la contienda? En la pelea. De ahí viene la palabra contencioso, de contienda, de pelea. Entonces, hay dos tipos de jurisdicción también, voluntario y contencioso. Cuando yo acudo de manera voluntaria ante una autoridad para pedirle algo en especial sin que haya pleito, eso se le llama jurisdicción voluntaria, las vamos a ver en su momento. Por ejemplo, yo quiero que el juez declare interdicta a una persona. A mi pobre abuelita, pues porque ya tiene demencia senil, ya está muy grande y ya no puede, ya no es capaz en derecho. Necesito que un juez declare a través de una orden que está interdicta y me nombre a mí como su tutor. ¿Hay pleito ahí? Pues no. No, no. También puedo acudir al juez para pedirle otras cositas, otro tipo de diligencias, como los apeos y deslindes. Hoy hay un terreno que se confunde si es mío o del vecino. Bueno, pues vamos con el juez para que haga un apeo y un deslinde. A través de las diligencias de apeo y deslinde, el juez va a definir perfectamente cuáles son las dimensiones y los límites de la propiedad de cada uno de ellos. Y ahí no hay pleito en principio. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la jurisdicción voluntaria. La contenciosa, ahí sí. Cuando hablamos de la jurisdicción contenciosa, hablamos de un pleito. Por supuesto que sí.
Tú no me pagaste y no me quieres pagar. Ah, bueno, entonces voy a ir con el juez y te voy a demandar. Nos vamos a pleito. Vamos a iniciar un auténtico proceso ordinario mercantil o ejecutivo mercantil. Esta es la jurisdicción contenciosa. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Cuarto, ¿en cuál vamos? Ah, voluntaria y contenciosa. Vamos en el cuarto criterio. El cuarto criterio, como lo divide el propio Cipriano Gómez Lara, pues, lo divide por materia, para que ustedes más o menos sepan qué tipo de jueces hay, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la jurisdicción civil, mercantil, penal, laboral, administrativa. El cuarto criterio que maneja Cipriano Gómez Lara, simple y sencillamente, es definir qué tipo de materias hay, qué tipo de jueces hay. ¿Okay? Hay jueces civiles, en algunos lugares hay jueces mercantiles, hay jueces penales. Ahorita con la nueva reforma, acuérdense que en materia laboral, ya lo hemos platicado muchas veces, pues ya van a haber jueces laborales. Antes hablábamos de la Junta de Conciliación. En materia administrativa están las salas regionales metropolitanas. Están los juzgados federales, los que conocen, hay juzgados de distrito. Los juzgados de distrito, por ejemplo, pueden conocer juicios federales, como concursos mercantiles, como amparos indirectos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces este criterio tiende específicamente a la materia que podría conocer un juez. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Tenemos un quinto criterio, que es la jurisdicción retenida y delegada. Retenida y delegada. Se les voy a explicar de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la facultad de atracción que tiene la Corte? No. ¿No? Nadie, 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 nadie. ¿Escuchó de qué, perdón, De profesor? la facultad de atracción que tiene la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Sí, que en ocasiones cuando son casos muy especiales o importantes, la Suprema Corte de Justicia tiene esa facultad de poder atraerlos y decir, a mí me corresponde este tema. Efectivamente, efectivamente, así es. En algunos casos, sobre todo tratándose de amparos directos, que tendrían que conocer los tribunales colegiados de circuito, eso lo tendrían que hacer. A ver, un amparo directo, ya después hablamos de eso. Un amparo directo, en principio, lo resuelve un tribunal colegiado de circuito. Ok. Un tribunal colegiado de circuito. ¿Ok? ¿Han oído hablar del caso de Florence Cassés, por ejemplo? Sí, ¿Qué pasó ahí? Debió haber conocido un colegiado, ¿no? Lo atrajo la corte. Por cositas que había, ya políticas. que se volvió, ¿no? Sí, exactamente. Por temas, por cosas políticas. Bueno, el amparo directo lo conoce en principio el tribunal colegiado. Esa es una jurisdicción delegada. Yo, la corte, te voy a delegar este asunto para que tú lo conozcas. Pero también tiene la facultad de decir, a ver, tribunal colegiado, tráeme para acá este asuntito. Es tan importante que la corte, el máximo órgano, el órgano supremo del Poder Judicial en México, lo tiene que conocer. Y ahí retiene la jurisdicción. Me la quedo, ejerzo mi facultad de atracción y un asunto importante yo lo traigo para conocerlo, retengo la jurisdicción, me estoy quedando con este asunto. Ahora, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, un juicio de cuantía dudosa. Tengo un pleito de 300,000 pesos. Estoy demandando a un señor porque me debe 300,000 pesos. ¿Qué es? ¿Es de cuantía menor? ¿Tengo que ir con un juez de cuantía menor? ¿O tengo que ir con un juez? ¿O tengo que tramitarlo en un proceso oral, civil o mercantil? Ah, pues puede ser que el criterio del juez sea quedarse con el asunto, de acuerdo a las reglas del código, o transmitirlo, delegarlo a otro juez. Voy a delegar mi jurisdicción porque, pues por la cuantía, tú tendrías que conocerlo. O me lo quedo, retengo el asunto porque yo lo tengo que conocer. A pesar de que el demandado dijo que yo no lo tenía que conocer porque soy incompetente, pues yo ya decidí en derecho que sí soy competente y lo retengo, me lo quedo.
¿Sí me doy a entender o no? Sí, sí. Ok. Bueno, hay un... Profesor, una Sí, pregunta. sí, adelante. Independientemente de que se quiera promover, por ejemplo, un amparo directo o indirecto, ¿la Suprema Corte de Justicia tiene esa capacidad de poder retener o delegar? La corte es la corte, sí. Sobre todo es muy común que la corte cuando considere que es importante, ejerce esa facultad de atracción. Y esto se da sobre, ni siquiera en indirecto, ¿eh? Esto es rarísimo que sea un amparo indirecto. De hecho, te puedo decir que el amparo indirecto no. Lo común es en un amparo directo, porque el Poder Judicial Federal, ¿cómo se estructura? Hasta arriba está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abajo están los tribunales colegiados de circuito. Abajo están los tribunales unitarios de circuito, que ya con la reforma les quieren llamar tribunales de apelación. Pero bueno, y hasta abajo están los juzgados de distrito. ¿Ok? Los juzgados de distrito conocen cuestiones de amparo indirecto. El amparo indirecto se da contra, o se plantea, contra violaciones que cometan las autoridades a los derechos fundamentales previstos en la Constitución o tratados internacionales de los cuales México es parte, cuando una autoridad en ejercicio de sus funciones vulnera, ataca, conculca un derecho fundamental a un particular, tiene que ser siempre un particular, pero esos actos son fuera de juicio. Ese es el común denominador, digámoslo así, del amparo indirecto. Por ejemplo, si a mí me hacen un retén y me quitan mi carro, voy a ver, espérame, para que tú me prives de mis bienes, tengo que ser primeramente oído y vencido en juicio. No hemos tramitado un juicio, me estás privando de mis bienes. Eso es un amparo indirecto y lo plantean ante el juzgado de distrito. Una orden de deportación, una aprehensión, una detención ilegal. No he pasado por un juicio, no puedes privarme de libertad. Y como son actos inminentemente preocupantes y emergentes, son inmediatos, son urgentes, esos juicios o esos procesos más bien de amparo los conoce el juzgador de distrito a través del amparo indirecto. En cambio, en el amparo directo se promueve o se plantea contra resoluciones derivadas o expedidas por tribunales de todas las materias, civiles, del trabajo, penales, lo que tú quieras, pero que pongan fin en definitiva a un proceso. Vamos a pensar que yo perdí una sentencia civil en primera instancia. ¿Hay un recurso? Pues sí, está el recurso de apelación. Entonces todavía no puedo plantear amparo directo. Pero si pierdo la apelación, si la sala me condena, ya no hay nada que hacer, ya no tengo ningún recurso ordinario. Ah, entonces sí, planteo amparo directo. Se presenta ante la sala y lo conoce el colegiado. Y el colegiado lo tendrá que resolver. Eso es en términos generales. Pero si yo tengo que plantear un amparo directo, lo presento en la sala, lo turnan al colegiado y llega a la corte y dice, espérame tantito, este sí es de importancia nacional. Oye, colegiado, tráeme para acá ese asunto, yo lo voy a conocer. Hasta para acá. Eso se puede hacer. Se da sobre todo en amparo directo, porque ya después, porque cuando planteas el amparo directo es porque prácticamente ya tramitaste todo un proceso, ya ofreciste pruebas, ya las preparaste, ya las desahogaste, ya todas las partes dijeron lo que tenían que decir, ya se cerró la litis, ya ofreciste pruebas, ya apelaste incluso. A ver, ahora sí, ya que está todo armadito, dice la corte, a ver, quiero revisarlo todo a ver qué pasó aquí. ¿Sí me explico? Sí, profesor. ¿Me podría repetir nada más esto que nos decía? Una vez que se perdió, lo primero que tenemos que hacer antes de irnos al amparo directo sería apelar. Y apelamos ante qué autoridad. Ojo, esto no es igual en todos los procesos, les estoy hablando en términos generales, pero bueno, platicando de este ejemplo que te decía, en un proceso ordinario civil común, el primer proceso que les voy a enseñar en su momento es un proceso ordinario civil. Lo común es que pues se tramite todo el juicio y al final el juez dicta una sentencia. Esa sentencia pues pone fin al juicio, en pocas palabras. Condenas o absuelves. O condenas parcialmente o absuelves parcialmente. A ver qué pasó. Ya, ahí se acaba el proceso.
Esa es la resolución que pone fin al pleito. El juez ya dirimió el conflicto a través de una sentencia, aplicó el derecho. Obviamente hay una parte que va a estar inconforme. Hay que revisar qué tipo de proceso es, porque no en todos los casos procede la apelación. Es más, hay casos en los cuales no procede la apelación. Por ejemplo, los casos de cuantía menor, cuando estoy litigando, por ejemplo, un cheque o un adeudo inferior a los 300,000 pesos, eh, las cuantías menores no admiten apelación. Oye, si ya no hay apelación, entonces, ¿qué recurso tengo que plantear? Ninguno, mala tarde. Y si ya no hay apelación y ya no hay recurso ordinario que plantear, entonces, ¿qué hago? Como ya no hay ningún recurso ordinario que ataque esta sentencia, directamente puedes plantear el amparo directo, porque ya esa sentencia puso punto final al juicio, ya no hay ningún medio ordinario. Para poder plantear el amparo directo, tengo que agotar todos los recursos que prevé la ley en ese proceso en especial. ¿Ok? En las juntas de conciliación y arbitraje antes de la reforma, en contra del laudo no procedía tampoco ningún recurso. Entonces, en contra del laudo, pues, ¿qué tenía que hacer? Plantear amparo directo de manera inmediata, 15 días. Ahora, hay procesos que sí son apelables. Un proceso ordinario civil, ya perdí, ¿qué hago? Pues apela. Bueno, tramitas la apelación, se plantea ante el propio juzgado, el juzgado va a remitir a una sala familiar, una sala civil, lo que sea, y la sala, que es un órgano colegiado, está integrada por 3 magistrados, van a resolver esa apelación. Y esa apelación la puedes perder o ganar. También van a dictar una sentencia. Perdiste tu apelación, se confirma el acto reclamado. Ganas tu apelación, se revoca o se modifica el acto reclamado. ¿Ok? Contra esa sentencia que dicta la apelación, ahora sí ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, ahí sí puedes plantear el amparo directo. Y después del amparo directo, nada de nada. Solamente hay una excepción en el recurso de revisión contra cuestiones de interpretación directa a la Constitución, solamente en ese supuesto, pero es uno entre 1,000,000. Realmente cuando aparece el amparo directo ya no hay nada que hacer. ¿Sí me di a entender, Alma, o no? Sí, profesor, bastante bien, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Entonces, lo último que podemos de alguna manera solicitar nada más sería el recurso de revisión ante el amparo, pero ya no habría de alguna otra forma algún otro método al cual recurrir. Ok, sí, ya no. Pero a ver, cuando te dictan una sentencia en amparo directo, es dificilísimo que te admitan una revisión. Es una entre 1,000,000, de verdad. Muchos abogados la plantean y la corte, cuando llega a revisión de la corte, ni la admite. ¿Qué es esto? Se desecha, ni lo voy a leer. Así, ¿eh? Son casos de verdad muy específicos que hablan de, o que refieren cuestiones verdaderamente esenciales de interpretación a una norma constitucional. Si les doy amparo, ya les hablaré de eso, ¿ok? En amparo indirecto, sí procede el recurso de revisión en contra de la sentencia que te niegue o te conceda el amparo. Ahí sí, hayas perdido o ganado, o bueno, si perdiste más bien, planteas el recurso de revisión, ese sí te lo van a aceptar y van a estudiar el fondo. Pero en amparo directo, ahí sí olvídalo. Es prácticamente después de la sentencia del colegiado, casi no hay nada que hacer. Prácticamente ya no hay nada que hacer. Y esto atiende a un principio en amparo que se llama el principio de exhaustividad. El principio de exhaustividad y el principio de definitividad que dicen, a ver, yo tengo que estudiar todo lo que me planteó el quejoso y además, para que prospere, para que pueda admitir a trámite apenas el amparo, tuviste que haber agotado de manera preliminar todos tus recursos, todos los medios de defensa que te permite utilizar la ley. Si yo perdí y no apelé, mala tarde, ya no puedo plantear el amparo directo. Es que me voy a ir directo al amparo, no puedes. Aunque sepas que vas a perder la apelación, tienes que plantearla, tienes que perderla. Porque de otra manera, por definitividad, no te van a admitir ese amparo directo. Eso es importantísimo. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, nada más un favor. ¿Me podría repetir, por favor, los dos principios? Uno es de exhaustividad y el otro, ¿cuál es? Definitividad. Gracias.
y el otro es exhaustividad. Bueno, esto porque estábamos hablando de jurisdicción retenida y delegada. ¿Ok? Sí, no se nos quedó. O estábamos hablando de propia delegada y forzosa. No, retenida y delegada. No, retenida y delegada. Ok, sí. Ok, vamos entonces al siguiente criterio. El siguiente criterio es jurisdicción propia, delegada, arbitral, forzosa y prorrogada. ¿Cuántos conceptos? Varias cosas las que tenemos que explicar aquí. Jurisdicción propia. Lo mismo que platicamos hace un ratito. En principio yo soy un juez de lo penal y tendría que conocer asuntos penales. Este asunto me corresponde a mí resolverlo en principio. Esto que les estaba platicando hace ratito de la jurisdicción relegada y detenida y la facultad de atracción de la Corte. En principio el tribunal colegiado, pues es cierto que debería de conocer un amparo directo en materia civil, si es que es un tribunal colegiado en materia civil. Esta es una jurisdicción propia, porque el tribunal sí tiene facultades específicas, la ley le dota de facultades específicas para conocer el asunto. Por mí mismo tengo jurisdicción, sí soy capaz en derecho para resolver el asunto. Esa es la jurisdicción propia, ¿ok? Pero a lo mejor puedo delegar esa jurisdicción, que es donde viene la jurisdicción delegada. Que este ejemplo, por ejemplo, me gusta poner la materia mercantil, es interesante. Porque ahorita hay una discusión muy álgida entre los juicios orales mercantiles y ordinarios mercantiles. ¿Cómo sé si el juicio tengo que tramitar en la vía oral mercantil u ordinaria mercantil? Pues la propia ley dice que los interesados pueden escoger si plantear un asunto en la vía ordinaria u oral mercantil. Entonces, si conoce un juez civil o un juez de distrito en principio, un asunto mercantil, vamos a pensar en un juez de distrito, pues yo puedo conocer originalmente yo puedo conocer este asunto, pero los particulares me están pidiendo que lo delegue las autoridades locales al juez de lo civil de la Ciudad de México. Lo voy a delegar, puedo hacerlo porque los propios particulares lo están pidiendo, excepción de incompetencia. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Jurisdicción propia se da cuando una autoridad es competente, tiene las facultades por ley para conocer un asunto. Esta sí es mi materia. Yo soy colegiado civil y por ende sí estoy autorizado por derecho para conocer este asunto. Y delegada, a pesar de que tengo facultades para conocer el asunto, se le voy a transmitir por alguna razón en derecho, voy a ceder mi jurisdicción a favor de otro juez, porque las propias partes lo piden y porque en derecho está permitido, para que otro juez que no soy yo pueda conocer el asunto. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Ok. Otro tema importante que vamos a platicar, importantísimo y muy delicado, arbitral. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y muchos autores tampoco. Jurisdicción arbitral. Para empezar, un árbitro no es un juez. Esto ya lo platicamos en sesiones anteriores. El arbitraje es un método heterocompositivo de solución de conflictos. Interviene un tercero llamado árbitro. Puede haber arbitrajes de estricto derecho, amigable composición y están regidos por las leyes que establecen las partes, por las reglas que establecen las partes o por las leyes establecidas propiamente en algún dispositivo legal, ¿ok? Pero a ver, ¿por qué hablamos de jurisdicción arbitral? Es muy común, sobre todo con empresas transnacionales, juicios de mucho dinero. Vamos a hablar de una plataforma petrolera en Pemex. Una empresa rusa pacta con una empresa inglesa que le van a dar mantenimiento a una plataforma petrolera que está en medio del Pacífico. Sí, yo te voy a pagar para que tú le des mantenimiento a mi plataforma, empresa inglesa. Y entonces lo vamos a documentar en un convenio internacional. Oye, y si llegamos a tener algún conflicto, cuando nosotros redactamos un contrato o un convenio, siempre ponemos una cláusula de jurisdicción.
las partes renuncian a cualquier fuero o a cualquier tipo de jurisdicción que pudiera corresponderles. Se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. Las partes pueden renunciar. Oye, si ellos lo pactan en un contrato, por ejemplo, un contrato privado de compraventa, y vamos a... La materia de la compraventa es un inmueble del Estado de México, y en el contrato pactan que quieren que si se pelean, si llega a haber algún pleito, pues el pleito lo conozca un juez de la Ciudad de México. ¿Se puede pactar eso? Sí, sí se puede. De lo más común del mundo. ¿Ok? Pues estos organismos internacionales o estas empresas transnacionales, cuando hacen estos convenios bastante onerosos, pueden poner una cláusula que diga, a ver, si tenemos un pleito, antes de irnos al pleito, ¿qué te parece si nos obligamos a someternos a un arbitraje? Que ese arbitraje lo tramite un árbitro mexicano, ¿te parece? Sí, un árbitro mexicano, está bien. Perfecto. Las partes están poniendo un candado muy importante. Si tienen un pleito, ¿qué va a pasar? ¿La empresa inglesa puede demandar a la rusa? Pues no. Ellos mismos pusieron el candado. A ver, antes de que nos vayamos a pleito, acuérdate que tú y yo nos comprometimos a ir y nos obligamos a ir antes al arbitraje, a ver si lo podíamos solucionar. Y se va con un árbitro mexicano. Pero resulta ser que el árbitro no es juez. Recuerden que el laudo que dicta el árbitro, pues obliga a las partes, pero no es coercible. No se puede exigir el cumplimiento de esa resolución a través de la fuerza, porque un árbitro no pertenece al Poder Judicial. Las partes se están sometiendo a la decisión del árbitro, pero las partes, no quiere decir que el árbitro sea juez. Por eso no considero que sea correcto hablar de la jurisdicción arbitral, aunque Cipriano Gómez Lara sí lo hace. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor. Bueno. Profesor, por ejemplo, si alguna de las partes no está conforme con el auto emitido, ahí sí puede recurrir a la jurisdicción. Por supuesto. O sea, el requisito para irte al proceso con un juez es que primero tenías que agotar la instancia del arbitraje. Ok, ¿quieres irte al pleito? Primero nos tenemos que ir al arbitraje. Si nos vamos al arbitraje, lo agotamos y aún así no estás conforme, ahora sí, vámonos con el juez que tenga que conocer, que ahí entran normas de derecho internacional privado. Hay que ver cuál de los jueces tiene competencia, si el juez inglés, el ruso o de otro país. Esos son conflictos bastante interesantes. Pero sí, agotando la instancia a la que se obligaron del arbitraje, ya pueden irse a pleito. Eso es correcto. ¿Ok? Gracias, profesor. Y para que el laudo sea coercible, ¿es competencia de las partes o del árbitro? No, para que el laudo sea coercible, tienen que homologar ese laudo, va a ser el documento base de la acción del proceso, del juicio de la persona que quiera demandar. Tiene que exigir el cumplimiento forzoso de ese laudo a través de la autoridad jurisdiccional. Como en el caso de aquí en México. Sería una de las partes quien lo tendría que llevar a la competencia de un juez, ¿no? Para hacerlo coercible. Es correcto, así es. Gracias. Así es. Muy bien. Bueno, muchachos. La forzosa, jurisdicción forzosa, cuando un juez sí o sí tiene que conocer alguna causa en específico, cuando no tiene alternativa para delegar su jurisdicción. Vamos a pensar en estos asuntos que son competencia específicamente de la Corte, asuntos de acuñaciones de moneda, por ejemplo. Eso ninguna autoridad lo puede conocer, solamente la Corte, ¿no? Si hay un pleito de esa naturaleza, pues tendría que ser así, ¿no? Cuando un juez está obligado a conocer específicamente de un asunto y ningún otro puede, hablamos de jurisdicción forzosa. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, Esto que les estoy comentando de la acuñación. O daños, por ejemplo, vamos a hablar de un juicio de responsabilidad de servidores públicos. Solamente, ¿quién tramita el juicio de responsabilidad de servidores públicos? Porque el Poder Judicial no es, ¿eh? El juicio de desafuero. ¿Dónde se lleva a cabo el juicio de desafuero? ¿En la Cámara? En la Cámara. Un juez
de primera instancia de distrito. Es más, el mismo presidente, ¿puedo conocer del juicio de desafuero? Pues claro que no. Forzosamente lo dice así la Constitución. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Jurisdicción prorrogada. La jurisdicción prorrogada, la palabra prorrogada significa que se prolonga en el tiempo. Puede ser que un asunto tenga que ser conocido por un juzgado de distrito, pero que tenga una carga de trabajo específica, y eso ha pasado, es muy común, que tenga mucha carga de trabajo y lo único que hace es retener el expediente para saber si va a tener tiempo o no de resolverlo, y al final, y dicta un auto formal, por la carga de trabajo del juzgado, pues vamos a prolongar, se dicta un acuerdo donde dice que vamos a tardar no 15, sino 30 días, un mes, 2 meses en dictar, y al final del día, te dictan otro acuerdo donde dice el propio juez, pues siempre tuve mucha carga, entonces le voy a pasar el asunto a un juzgado auxiliar de distrito de Zacatecas, cuando ustedes están en la Ciudad de México, para que resuelva el asunto, para que dicte sentencia. Nada más prolongaron en el tiempo la resolución del asunto, ¿sí me explico? Y al final lo delegaron a otro juez. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor, una pregunta, ¿qué tan seguido pasa esto? ¿Es común o...? Sí, es relativamente común. Si vamos a decir que de cada, no sé, de cada 50 amparos, 15 los mandan con un juzgado auxiliar para su resolución, 20 tal vez. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Niños, ¿tienen alguna duda de la sesión del día de hoy? ¿Podría repetir la de jurisdicción forzosa, profesor? Sí, cuando un tribunal o un juez está obligado por ley a conocer un asunto en especial y no lo puede conocer otra autoridad. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguien más? Profesor, ¿te podría que en la próxima clase nos diera como las diferencias entre la jurisdicción y la competencia? Justamente es uno de los temas obligadísimos que tenemos que ver. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Vamos a estudiar competencia a fondo, no se preocupen. ¿Ok? Bueno, niños, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. A usted gracias, profesor. Buen día, hasta Hasta luego. luego. Buen día. Gracias. Sí, hasta luego. Buen día, profe. Bye. Profesor, Gracias, buen día. Gracias, niños. Hasta luego. solo quería preguntarle rápido si puedo usar el libro de Ovalle también para Sí, perdóname, Andrea. Sí vi tu mensaje, pero yo no me dio tiempo. Ovalle Favela, ya no me fijé si era teoría general del proceso o si era procedimental civil. No, teoría general del proceso. Sí, es uno